Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a estar haciendo un video distinto o en un formato distinto al que estamos acostumbrados a hacer en el canal. En este caso, como lo ven en pantalla, va a ser un resumen semanal. ¿Cómo va a ser esto? Sencillo. Tomé tres noticias de las cuales yo considero que son las más importantes o más destacadas de esta semana y vamos a hacer punto por punto un breve resumen de ellas. ¿De cuáles se va a tratar? Lo digo brevemente. El número uno, la confirmación de la condena a Cristina Kirchner. El número dos, el dato de inflación de mayo. Y el número tres, el recrudecimiento de la guerra entre Irán e Israel. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar este video? Va a ser como si fuera un formato de vivo. ¿A qué me refiero? Que yo voy a ir dando punto por punto de manera espontánea, ¿sí? O sea, no va a haber ni edición ni cortes, por lo tanto sepan entender si hay algún dato erróneo o alguna equivocación en la pronunciación. Pero bueno, la idea es hacerlo lo más natural posible, ¿sí? Dicho esto, vamos a dar paso al primer tema de la semana. Esto sucedió el martes, que fue cuando aproximadamente a las 18 horas se dio a conocer el fallo de la Corte, donde confirma la condena de Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Esto significa que no puede presentarse a ningún tipo de cargo, ¿sí? Político, ya sea a nivel nacional, provincial, eh, nada de eso. Sumado esto, también pesa sobre ella y el resto de los condenados de la causa una orden para el decomiso por un valor de 84 mil millones de pesos. Saquemos la cuenta aproximadamente así, a grosso modo, 80 millones de dólares. Que bueno, si no, obviamente si no lo tiene, que por su declaración jurada no lo tiene en efectivo ni nada por el estilo, porque hubo una donación hace unos años hacia sus hijos de su herencia, entre comillas, ¿no? La justicia buscará el modo de embargarle lo que tenga. Se habla de que venderían hasta las carteras que tiene, así que bueno, ese es un tema, digamos, importante. ¿Por qué? Porque la condena para mí es insuficiente, 6 años es muy poco, el fiscal había pedido 12, eh, también es comprensible en el sentido de que si la Corte daba lugar a esos 12 años que había pedido el fiscal, esto se iba a demorar mucho más tiempo, entonces yo creo que prefirieron ya dar por finalizado el tema, que era algo que la sociedad le estaba demandando. Y bueno, sumado a eso, el decomiso de los bienes, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque es lo que nos robó a todos, ¿no? Es la plata, porque estamos hablando que la condena se da sobre el caso de Vialidad, ¿no? Que ya todo el mundo lo conoce, donde también está involucrado Lázaro Báez, que da inicio con Néstor Kirchner, ¿sí? Y después sigue Cristina, eh, digo después sigue, porque en realidad siempre estuvo con Néstor, pero bueno, después queda ella como cabeza y como se le dijo muchas veces como jefa de la banda. Bueno, esto desató polémicas, por un lado de parte del kirchnerismo barra peronismo, hasta inclusive la izquierda, donde hablan de proscripción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen que la casualidad de que la Corte falla días después de que ella había confirmado que iba a participar de las elecciones de este año en la provincia de Buenos Aires, en la tercera sección electoral, en el conurbano, ¿sí? Entonces dicen que justamente la Corte falla para impedir que ella se presente. Ahí es donde empiezan a hablar de, como le digo, de proscripción, algo que es erróneo, porque si a vos te condenan por un delito que cometiste, porque hay sobradas pruebas de que lo hizo, no hay proscripción, sino que hay justicia, no hay mucha vuelta para darle. Después, bueno, a partir de eso empezaron los incidentes,
cortes de ruta, pidiendo revocar un fallo de la Corte, imagínense, ¿no? Hablan de que no hay Estado de Derecho, pero sin embargo esta gente no respeta la decisión de la justicia y quieren voltearla, la decisión a la fuerza, digamos, empezaron a cortar rutas, inclusive entraron al canal TN unas 70 personas y destrozaron la entrada y parte de las instalaciones. Gente que detuvieron por esto y que trabaja en el Estado, en la provincia de Buenos Aires, lo cual es preocupante, porque evidentemente esta gente se le paga para que labure para la gente, sin embargo ellos obviamente lo hacen para su propio beneficio y para lo que maneja la política, ¿no? Así que eso es muy, muy triste, ¿no? Pensar que hay gente que se escuda detrás del Estado para robar, para generar disturbios, para hacer conflictos, para usar a esta gente como si fueran un grupo de choque, un grupo armado. Eh, la verdad es lamentable, ¿no? Después de esto, otro inconveniente que surge es el lugar donde ella pide tener su domiciliaria, que es en el barrio de Constitución, donde sinceramente hay una revolución en el barrio, ¿no? Por la cantidad de gente, por el momento, ¿no? Porque se entiende que esto día tras día se va a ir mermando, ¿sí? Hasta que todo vuelva a la normalidad, porque uno no entiende cómo hace esa gente para estar día y noche ahí, no trabaja, quién la mantiene, quién le da plata para estar ahí. Pero sumado a eso es el trastorno que están generando en el barrio, ¿no? Los vecinos que se quejan porque esta gente hace sus necesidades en la calle, hay olor, están los que venden choripán y pati, que están constantemente haciendo humo, eh, hay locales donde el camión tiene que descargar y hace 3 días que no puede hacerlo, hay locales que tienen que trabajar con las persianas medias bajas por las dudas, por cualquier incidente, porque no solamente se venden patis y chori, también se vende alcohol, lo cual se sabe que eso después a la larga puede generar que se alteren los ánimos de la gente, generando o transformándolos en violentos. Hubo el caso de una chica embarazada que reclamó y sigue reclamando en las redes que entraron a la casa, que no solamente le usurparon la casa, sino que le destrozaron las instalaciones, que le hicieron necesidades en su casa por todos lados. Entonces, la verdad que me imagino que para esa gente debe ser angustiante, ¿no? Entonces la justicia tiene que definir si da lugar a ese pedido de Cristina de quedarse ahí o priorizar a la gente inocente que se está viendo afectada por todo este movimiento, ¿no? Bueno, dicho esto, ya me parece que no hay mucho más para agregar, ¿sí? Habrá que esperar ahora la semana que viene, ¿sí? Donde se cumplen los 5 días hábiles que le dio el juez para presentarse en Comodoro. Ahí va a empezar el otro show, ¿sí? Porque se habla de manifestaciones para acompañarla. eh, Se habla de que van a hacer lío porque no la pueden dejar presa ni un minuto. Bueno, se verá cómo sigue ese tema. Se habla que ella va a ir se va a ir a entregar a Comodoro, eh, que de ahí se va a quedar un par de horas o un día en algún lugar que destine el servicio penitenciario y que después seguramente le den la domiciliaria, algo que sinceramente para la gente puede parecer un chiste, ¿no? Porque se la ve bastante, bastante bien a esta señora que sale al balcón a provocar, a reírse de la gente sabiendo lo que genera, entonces se la ve de muy buena salud como para que le den la prisión domiciliaria y no la manden a un penal común como cualquier delincuente de este país, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es acá la política y la justicia, lamentablemente todavía falta mucho por mejorar. Bueno, pasamos al segundo tema. Ahí tenemos. Vamos a tratar de
creo que ahí se ve bien. Sí, en este caso es como adelante, que se conoció el día jueves, en este caso a las 16 horas, el dato de inflación del mes de mayo. Dato que dio 1,5%, es el menor número en 5 años, un número igual se había dado en abril del 2020, cuando estábamos en plena pandemia. De ahí en adelante siempre los números fueron crecientes hasta que llegó Javier Milei y empezó a descender de manera exponencial, ¿sí? Acá lo vemos. No solamente este número es importante por ser el número más bajo en 5 años, sino porque también tira por la borda los comentarios, ¿sí? Que habían hecho muchos analistas, muchos, entre comillas, economistas, sobre que después de la salida del cepo y de ese 3,7 que había dado en marzo, la inflación en estos meses que le seguían a esos 3,7 iban a ser de 4, 5 y hasta 7 puntos, ¿sí? Hasta junio, julio. Bueno, eso no sucedió en absoluto después de ese 3,7 que fue impactante, fue choqueante porque veníamos manteniendo dentro de todo una baja sostenida y ese número fue bastante alto, obviamente, para lo que se esperaba, teniendo en cuenta que ese mes en Cava había dado muchísimo menos, entonces se habían levantado, digamos, las esperanzas de que el número iba a ser similar, sin embargo, fue muy superior a la inflación de Cava en ese momento, ¿no? Aparte de eso, tenemos que remarcar, como acá vemos, ¿sí? Los diferentes rubros donde fueron, cómo se fue dando el aumento. Acá tenemos el 1,5 en color rosa, ¿sí? De ahí hacia la izquierda fueron los rubros que aumentaron por encima de ese número promedio y desde el 1,5 para la derecha tenemos los rubros que aumentaron por debajo de ese porcentaje, centrándonos en algo muy importante que es este 0,5 que se dan alimentos. ¿Por qué digo que este es uno de los datos más importantes? Porque es el que le pega a todos. Le pega no solamente a la clase media, sino le pega especialmente, o lo favorece en este caso, el número bajo, a los que menos tienen, ¿sí? Vemos acá este 0,5 que si se toma la canasta básica alimentaria, no solamente dio este número, sino en realidad dio deflación. ¿Qué significa eso? Que bajaron en promedio los precios de la canasta básica alimenticia, lo cual, vuelvo a repetir, favorece al que menos tiene eh, y seguramente genere que baje el número de indigentes, ¿sí? Que es como se mide el número de indigencia, es llegar justamente a cubrir esa canasta, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno, o el gobierno no, sino que los pronósticos que están dando para el mes que viene, que en realidad es este mes y se va a conocer el mes que viene el dato, hablan de que puede llegar a haber un cero adelante, ¿sí? En el número, o sea, un 0,9, un 0,8, lo cual para los pronósticos, como les dije antes, que tenían los economistas luego de la salida del cepo, es un número muy importante, ¿sí? Después tenemos, bueno, lo que más subió fue comunicación, lo que es restaurante, que no deja de subir, no se entiende porque la gente cada vez sale menos a comer, porque lamentablemente a mucha gente no le alcanza la plata como para hacerlo, pero sin embargo ellos siguen aumentando los precios. En algún momento tendrán que ajustar eso en lo que es la obra social, ¿sí? La salud. Sigue aumentando al ritmo de la inflación. En este caso, este 2,7 corresponde al dato seguramente de inflación del mes de abril, ¿sí? Eh, así que, así que, bueno, eh,
No sé qué otro datito tenemos acá como para analizar. Eh, bueno, educación 1,9, que también todo esto que vemos acá, para acá adelante, impacta a la clase media, ¿sí? Que es la que en este caso se ve más perjudicada, y todo lo que está acá abajo es lo que impacta a la clase media baja o la clase baja, que no digo que se vean beneficiados porque la inflación no beneficia a nadie, pero sí son menos perjudicados en este caso, ¿no? Tenemos la variación interanual, o sea, la inflación que se toma desde mayo del 2024 a mayo del 2025 es 43,5. Tengamos en cuenta que estábamos hablando el año pasado de niveles interanuales por arriba del 270, 250%, o sea que este número, que obviamente en cualquier país que tiene un número normal de inflación, esto es una locura, pero para nosotros es un logro gigante. Y después tenemos también lo mismo, acá tenemos la variación acumulada en el año, o sea, tomada desde enero hasta mayo, 13,3. También si tenemos en cuenta que en enero, solamente en enero del 2024, la inflación fue del 20%, este número acumulado en 4 meses también es un logro importantísimo, ¿no? Así que bueno, como les dije, de cara al mes que viene se espera una inflación que puede llegar a ser con un cero adelante. La verdad que obviamente es que sea 0,9 o que sea 1 no nos va a cambiar la vida, es más que nada como una especie de símbolo, ¿sí? Ver ese cero, darnos cuenta que a futuro podemos llegar a tener una inflación como en los países normales, ¿sí? Que manejan tal vez este 1,5 lo pueden llegar a manejar de manera anual, pero bueno, siempre como les digo hay que tener en cuenta de dónde veníamos, y también es importante ver hacia dónde estamos yendo, ¿no? O sea, venimos de un 1% diario en diciembre del 2023 a un 1,5 mensual en mayo del 2025. Creo que el progreso es significativo. Terminamos con este segundo punto y pasamos al tercero, del cual obviamente les voy a ser sincero, yo no tengo mucho conocimiento, por lo tanto no me voy a hacer el especialista ni voy a querer opinar demasiado, sino solamente les voy a leer un fragmentito de, de una nota en TN, ¿sí? Y esto es la guerra o el recrudecimiento de la guerra, como les dije, entre Irán e Israel, ¿sí? La nota dice: Medio Oriente, en el peor escenario, Estados Unidos presiona a Irán y envía recursos militares para respaldar a Israel. Tengamos en cuenta que hasta ahora Donald Trump venía más en una posición, obviamente siempre fue apoyando a Israel, pero más neutral, porque lo que estaba buscando era un arreglo entre los dos países, pero bueno, evidentemente al ver que eso está bastante complicado y ante lo sucedido en estas últimas horas, decide enviar recursos militares para respaldar a Israel. Acá tenemos: Medio Oriente se hundió en el peor de los escenarios. El área vive hoy una virtual guerra abierta entre las dos principales potencias de la región. El ataque de Israel contra instalaciones nucleares iraníes y el rápido contragolpe de Irán con el lanzamiento de unos 100 misiles sobre territorio israelí, de los cuales la mayoría pudo parar ese domo de hierro famoso del que se habla en Israel, pero algunos misiles lograron colarse y generar, digamos, destrozos en la ciudad, perjudicando civiles, ¿no? Principalmente. Es solo el comienzo de un conflicto de impacto regional, ¿sí? Hay amenazas de nuevos ataques desde ambos lados. La alarma generalizada en los dos países. En tanto, Estados Unidos ya ha comenzado a trasladar recursos militares a la zona y despliega su particular diplomacia bélica, ¿sí?
Israel, ya inmerso en una guerra devastadora en Gaza, comenzó a llamar a reservistas ante la emergencia. La retórica maquinaria de venganza funciona a pleno en Teherán. Ahora todo puede pasar, ¿sí? La región llegó a su punto de quiebre. Eh, Como les dije, no es que esto paró en algún momento, pero venía bastante quieto, bastante trabado, y en estas últimas horas empezaron nuevamente los ataques de un lado y del otro, encendiendo las alarmas no solamente en Medio Oriente, sino en todo el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que busca, según lo que se habla, Israel? Es destruir el poderío nuclear iraní, ¿sí? Por este tema, acá se habla que Israel golpeó objetivos militares, científicos y las instalaciones nucleares de distintos lugares de Irán, donde se concentra la mayor parte de la producción de uranio, pero no tocó por ahora a la vital infraestructura petrolera, ¿sí? Ese podría ser el próximo objetivo, imagínense lo que puede llegar a suceder, ¿no? En ese caso. Pero la fuerza militar por sí sola no puede destruir el programa nuclear de Irán, solo Donald Trump puede obligar a Irán a abandonarlo, dijo el jefe del Consejo de Seguridad Nacional israelí. Ellos saben que Estados Unidos juega un papel importantísimo en este caso y me imagino que están, entre comillas, confiados porque saben que está apoyando o Estados Unidos está del lado de Israel, ¿sí? A pesar de que hoy Donald Trump dijo que habló o que en realidad Putin lo saludó por su cumpleaños y le dijo que eh, la guerra entre Israel e Irán debe parar, a lo cual, según Trump, él aprovechó para decirle que la guerra entre Rusia y Ucrania también debería parar. Así que también es un punto, digamos, en el que está trabajando Trump y Estados Unidos, ¿no? Acá sigue la nota, dice Trump viene presionando a Teherán a aceptar un acuerdo nuclear, de hecho venía negociando con Irán en las últimas semanas. Una nueva ronda de diálogo estaba prevista para el domingo en Omán, pero el proceso estalló en mil pedazos. A su juicio, el ataque israelí les dará a los iraníes un mayor incentivo para llegar a un pacto. Quizás ahora negocien seriamente, dijeron. Yo no pude conseguir un acuerdo con ellos en 60 días. Estuvieron cerca, deberían haberlo hecho. Quizás ahora lo consigan, ¿sí? Ante esta presión que está metiendo Israel y sumado que eh, tiene el apoyo de Estados Unidos, piensan ellos que tal vez Irán puede sentirse presionado para llegar a un acuerdo, ¿sí? Por otro lado, el analista palestino, ex jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Al-Azhar en Gaza, dice, alertó a TN que Irán se siente engañado por Estados Unidos. Según el analista, Estados Unidos permitió los ataques israelíes contra Irán, por lo tanto podría resultar difícil para los iraníes volver a negociar en un futuro eh, previsible con los Estados Unidos. Los iraníes darían la bienvenida a otros países, tal vez más a los europeos. Bueno, o sea, se está descartando que Irán después de esto quiera negociar con Estados Unidos, o sea que priorizaría la negociación digamos, del alto el fuego con otros países de Europa y ya no con Estados Unidos. Y por último, como ya había mencionado, Estados Unidos moviliza recursos militares a la zona. Eh, Israel espera la ayuda estadounidense no solo para interceptar los misiles que llueven desde Irán, sino para obligar a Teherán a abandonar sus ambiciones atómicas. Bueno, la movilización bélica está en marcha. La prensa israelí anunció que un destructor estadounidense capaz de defenderse de misiles balísticos se está trasladando al Mediterráneo Oriental. Bueno, es lamentable obviamente porque en ninguna circunstancia la guerra es buena. Sabemos que generalmente las guerras se dan por algún tipo de interés, donde siempre termina pagando la gente inocente. Así que esperemos que esto se dé por finalizado pronto, aunque esto ya lleva prácticamente, este año llegará a los 2 años
de lucha, digamos, constante, aunque hubo momentos más y menos álgidos, pero bueno, ahora como les dije anteriormente, se volvió a recrudecer. Con esto estaríamos dando por finalizado el resumen. Háganme saber en comentarios si les gusta este formato. Si no les gusta, díganmelo, no hay ningún inconveniente. Me pareció interesante hacerlo. Eh, Obviamente hay semanas donde va a haber más temas. En este caso, esta semana fue bastante cargada de información y otras semanas son mucho más tranquilas. Así que bueno, dicho esto, no se olviden de suscribirse, de darle like, compartir, que me ayudan a seguir creciendo. Espero que les haya gustado el video y será hasta la próxima. Chao, chao. Abrazos.